tenemos la existencia de la violencia contra las mujeres, que abarca una amplia gama de actos, desde el acoso verbal y otras formas de abuso emocional al abuso físico o sexual cotidiano. En el extremo del espectro está el feminicidio, el asesinato de una mujer. En general, se entiende que el feminicidio es el asesinato intencional de una mujer por el hecho de ser mujer, pero las definiciones más amplias abarcan todo el asesinato de una niña o mujer. En Latinoamérica, el CEBI, Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento para la Implementación de la Convención de Belém do Pará, adoptó en su declaración sobre el femicidio como la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión. Algunos tipos de feminicidio son el íntimo. Es la muerte de una mujer cometida por un hombre con quien la víctima tenía o había tenido una relación o vínculo íntimo, marido, exmarido, compañero, novio, exnovio o amante. No íntimo. Es la muerte de una mujer cometida por un hombre desconocido con quien la víctima no tenía ningún tipo de relación. Por ejemplo, una agresión sexual que culmina en el asesinato de una mujer a manos de un extraño. También tenemos el feminicidio infantil. Es la muerte de una niña menor de 14 años de edad cometida por un hombre en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder que le otorga su situación adulta sobre la minoría de edad de la niña. También está el feminicidio familiar. Es la muerte de una mujer en el contexto de una relación de parentesco entre la víctima y el victimario. Otra clasificación del feminicidio es por conexión. Hace referencia al caso de la muerte de una mujer en la línea de fuego, por parte de un hombre en el mismo lugar en el que mata o intenta matar a otra mujer. Algunos ejemplos de estos es que puede tratarse de una amiga, una pariente de la víctima, la madre, hija o de una mujer extraña que se encontraba en el mismo escenario donde el victimario atacó a la víctima. Existe también el sexual sistémico desorganizado, que es la muerte de las mujeres acompañada por el secuestro, la tortura y o la violación. Se presume que los sujetos activos matan a la víctima en un periodo determinado. Existen también feminicidios ligados a la identidad de género de las mujeres, como es el transfóbico, que es la muerte de una mujer transgénero o transexual, y en la que el victimario o los victimarios la matan por su condición o identidad de género transexual, por odio o rechazo de la misma. Asimismo encontramos el feminicidio lesbofóbico, que es la muerte de una mujer lesbiana por su orientación sexual, por el odio y el rechazo de la misma. Racista. Es la muerte de una mujer por odio o rechazo hacia su origen étnico, racial o sus rasgos fenotípicos. Se debe de tener en cuenta que la violencia y la discriminación contra las mujeres constituyen una violación a los derechos humanos. Ese es el enfoque con que tiene que investigarse y sancionarse cualquier acto que produce o puede producir daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a las mujeres, incluyendo la amenaza de dichos actos, la coerción y la privación arbitraria de la libertad en la vida pública y privada. Al respecto, en el año 2007, la Organización de los Estados Americanos publicó a través de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos el estudio denominado Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas, en el cual reconoce que la violencia contra las mujeres y su raíz, la discriminación, es un problema grave de derechos humanos, con repercusiones negativas para las mujeres y la comunidad que las rodea. Constituye un impedimento al reconocimiento y goce de todos los derechos humanos, incluyendo el que se respete la vida y su integridad física, psicológica y moral. En México, se establece el delito de feminicidio en el artículo 325 del Código Penal Federal, señalando que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Encontramos en el Código Penal Federal algunos ejemplos de estas razones de género. Algunas de ellas son: si la víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo, si a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida, o actos de necrofilia,
Si existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, escolar, del sujeto activo en contra de la víctima. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. Si la víctima fue incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. En el Código Penal Federal se establece que a quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de 40 a 60 años de prisión y de 500 a 1000 días de multa, y en caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio. Y al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de 3 a 8 años y de 500 a 1500 días de multa. Además será destituido e inhabilitado de 3 a 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión pública. El feminicidio en América Latina. Podemos encontrar que en el proceso de tipificación del feminicidio en algunos países de América Latina existe resistencia por parte de los órganos legislativos al considerarla una figura innecesaria, pues ya se encuentra penalizado el homicidio calificado. En este sentido, han sido las organizaciones de la sociedad civil las que han impulsado las propuestas de modificación y quienes principalmente han documentado los casos.